Por supuesto, hemos participado en el Consejo, en esa plantilla, y somos responsables de ello y estamos perfectamente identificados con eso. No solo estamos convencidos, y por eso estamos aquí, sino que creemos que vamos a ganar la Junta. Entendemos que hay un porcentaje importante de béticos que tienen votos, que no han ido a la Junta y que representa más de un 20%, con lo cual, si ese 20% se vuelca y el beticismo ha demostrado que en los momentos más importantes ha estado ahí, creemos que podemos ganar la Junta. Yo creo que el mismo proyecto en sí y los puntos que tiene se ve bastante diferente, ¿no? Como decía antes, durante el año y pico que llevamos hemos hecho bastantes cosas en el club y hemos estudiado muchísimas cosas y proyectos a hacer. Es cierto que en una situación de administración judicial no es la óptima para gestionar un club y hay muchas veces pues, que no se pueden llevar a cabo los proyectos que se quieren. Esta nueva etapa estamos muy ilusionados en que todos estos proyectos y más podrán hacerse realidad. Nosotros, una vez presentado el proyecto hoy y lanzado pues, a todos los béticos, esperamos poder hablar en los próximos días con todos los accionistas, ¿vale? Pequeños y grandes. Mirar hacia adelante con una visión constructiva y conformar un nuevo consejo que será diferente del consejo anterior. En cuanto a la figura de presidente, nosotros consideramos que el señor Juan Carlos Bollero está haciendo una labor encomiable. Creemos que es una persona íntegra, trabajadora, bética y que tiene muchísimo valor dentro del club. Y nuestra intención, cuando ganemos la Junta del día 23, será ofrecerle que dentro de ese